Nochebuena siempre había sido mi festividad favorita. Durante semanas me dediqué a preparar el menú, diseñar la mesa y seleccionar a los invitados, 20 de nuestros amigos más cercanos, su familia y algunos miembros de la mía. Todo tenía que ser impecable. La casa, la comida, el ambiente. Estábamos celebrando en nuestra mansión en las afueras de Valencia, esa que todos creían que era propiedad de Miguel. Solo yo conocía la verdad, la escritura llevaba únicamente mi nombre. Todavía recuerdo cómo brillaba el Mediterráneo a lo lejos mientras yo colocaba las flores de Pascua en el centro de la mesa. El aroma del cordero asado con romero y tomillo se mezclaba con el del turrón casero que había preparado siguiendo la receta de mi abuela. Llevaba 3 generaciones en mi familia, y este año quería que fuera especial. Quizás porque sabía que sería el último. Cuando los invitados comenzaron a llegar, me moví entre las habitaciones como la anfitriona perfecta. Carmen, la hermana de Miguel, no paró de alabar la decoración. Los padres de él, originarios de un pequeño pueblo de Córdoba, se maravillaron con el Belén artesanal que había montado en el recibidor. Incluso Javier, ese crítico de arte pretencioso amigo de Miguel, tuvo que reconocer que mi nueva escultura en el pasillo tenía cierto mérito. Era una pieza abstracta en la que había trabajado durante meses. Mis dedos aún conservaban trazos de arcilla y esfuerzo. Pero bajo mi exterior tranquilo, yo sabía lo que estaba por venir. Lo había notado distante toda la semana. La forma en que esquivaba mi mirada durante la cena, como apretaba contra su costado ese sobregrueso que llevaba consigo. Aún así, sonreí. Rellené las copas de vino Rioja. Le pregunté a su madre por su cadera operada recientemente. Porque el momento, como la presentación, lo es todo. Y quería que se sintiera seguro, lo suficiente para cometer su error. Miguel siempre había subestimado mi inteligencia. Para él yo era solo la artista, la soñadora que moldeaba figuras mientras él, abogado exitoso según se jactaba, mantenía nuestro estilo de vida. Mi casa, decía siempre a los invitados. Mi inversión. Le dejé creer esa fantasía durante 5 años de matrimonio. El comedor resplandecía bajo la luz de las velas. Había colocado acebo fresco en las esquinas, y pequeñas figuras de porcelana que representaban los 12 meses del año, una tradición valenciana que mi madre siempre había respetado. En el exterior, Madrid se preparaba para la Navidad, con luces brillando a lo lejos en la Gran Vía. Pero dentro de estas paredes, se gestaba otro tipo de celebración. Observé a mi suegra alabar la vajilla de porcelana heredada de mi abuela. «Qué piezas tan delicadas», comentó, sin saber que esa fragilidad aparente escondía una resistencia extraordinaria. Como yo. Resistente pese a las grietas. Perdida en estos pensamientos, apenas noté cuando Antonio, el mejor amigo de Miguel, me preguntó por tercera vez si podía servir más de mi famoso ponche navideño. Por supuesto, sonreí, consciente de que esta sería la última vez que todos estarían reunidos así, en esta mesa, en esta casa. Mi casa. La casa que había comprado con la herencia que recibí tras fallecer mi padre, ese dinero que Miguel nunca supo que tenía porque siempre lo mantuve en una cuenta separada. La casa cuya hipoteca estaba exclusivamente a mi nombre, aunque dejé que él creyera lo contrario. Mientras servía el postre, un tradicional roscón relleno de nata, sentí una extraña calma. La calma que precede a las grandes tormentas. Miguel consultó su reloj, como si esperara un momento preciso para detonar su bomba. No sabía que yo ya había desactivado todos los cables. El champán burbujeaba en las copas de cristal tallado que había comprado en Toledo el verano pasado. 21 copas. 21 destinos unidos por un hilo invisible tejido con mentiras y verdades a medias. Y yo, la tejedora silenciosa, esperando el momento exacto para cortar ese hilo de un solo golpe certero. Acababa de servir el postre. El roscón aún estaba tibio y el aroma de azahar y canela flotaba en el aire. Fue entonces cuando Miguel se puso de pie, golpeó suavemente su copa con una cucharilla y dijo que tenía un anuncio que hacer. 20 cabezas giraron hacia él, esperando un brindis. Quizás anunciaría un ascenso en su bufete de abogados o tal vez, pensaron algunos, estábamos esperando un hijo. En lugar de eso, sacó el sobre que había estado ocultando toda la noche y pronunció las palabras con un desapego ensayado. Voy a divorciarme de Lucía.
Una risa incómoda recorrió la mesa. Pilar, mi mejor amiga desde la universidad, pensó que era una broma de mal gusto. No lo era. Me entregó los documentos delante de todos, papeles fríos, legales y definitivos. El silencio que siguió fue como un cristal quebrándose en cámara lenta. Vi como su prima Alejandra me miraba con una mezcla de lástima y curiosidad morbosa. Bueno, al menos ahora sus esculturas tendrán algo de significado real, murmuró Eduardo, su socio del bufete. Varios rieron a su costa, realmente rieron, sobre mi arte, mi trabajo, mi alma. Miguel no me defendió. Ni siquiera se inmutó. Permaneció allí, triunfante, como si hubiera ganado alguna batalla. Como si humillarme frente a 20 personas en nuestra casa fuera su gran final. Pobre hombre. No tenía idea de lo que yo ya había puesto en marcha. ¿Es esto una broma?, preguntó finalmente mi hermano Carlos, rompiendo el silencio ensordecedor. Sus ojos, tan parecidos a los de nuestro padre, mostraban una ira contenida. No es ninguna broma, respondió Miguel con una frialdad que nunca antes le había visto. Llevamos meses viviendo una mentira. Es mejor acabar con esto ahora. Sentí todas las miradas clavadas en mí. El peso de 20 pares de ojos esperando mi reacción. Las lágrimas, los gritos, quizás incluso un plato roto. Eso es lo que esperaban. Eso es lo que Miguel había anticipado. Una escena dramática que confirmaría lo que siempre les había dicho a sus amigos, que yo era demasiado emocional, demasiado inestable. En lugar de eso, tomé un sorbo de mi copa de champán y la dejé en la mesa con delicadeza. Mis manos no temblaban. Mi voz no se quebró cuando dije, entiendo. ¿Alguien quiere más roscón? La confusión en el rostro de Miguel valió cada segundo de los meses de planificación. Esperaba lágrimas, una súplica, tal vez incluso que me arrodillara. No esperaba esta serenidad. No esperaba que tomara los papeles del divorcio y los colocara a un lado, como quien aparta una servilleta usada. Lucía, ¿has entendido lo que acabo de decir?, insistió, elevando ligeramente la voz. Nuestro matrimonio ha terminado. Te he oído perfectamente, Miguel, respondí mientras servía más champán a doña Consuelo, su madre, que me miraba ahora con una mezcla de confusión y renovado respeto. Y entiendo que quieras terminar nuestro matrimonio. Es tu derecho. La cena concluyó en un ambiente enrarecido. Los invitados se despidieron con abrazos incómodos y miradas esquivas. Nadie sabía qué decir. Algunos murmuraron palabras de consuelo a mi oído. Eres fuerte, Lucía, me susurró Teresa, mi cuñada, la única de su familia que siempre había valorado mi trabajo artístico. Esto solo es un bache en el camino. Si ella supiera que no era un bache, sino la culminación de un plan. Cuando el último invitado se marchó, Miguel me miró con una mezcla de irritación y desconcierto. La humillación pública que había planeado no había salido como esperaba. Yo no estaba destrozada. No estaba suplicando. Estaba recogiendo las copas con la misma tranquilidad con la que había recibido a los invitados horas antes. Deberías empezar a buscar dónde quedarte, dijo finalmente, rompiendo el silencio. He hablado con mi abogado y me corresponde la mitad de la casa. Pero puedo ser generoso y darte tiempo para encontrar un apartamento. Sonreí ligeramente mientras colocaba la vajilla en el lavavajillas. La misma sonrisa que había mantenido durante toda la velada. No será necesario que sea generoso, Miguel. Pero gracias por la oferta. Esa noche, mientras él dormía en la habitación de invitados, me quedé contemplando las luces de Madrid desde la terraza. La ciudad nunca duerme completamente en Nochebuena. Siempre hay alguien celebrando, alguien llorando, alguien planeando. Esa noche, yo era las 3 personas a la vez. Pensé en cómo había empezado todo, 5 años atrás, cuando nos conocimos en aquella exposición en el Museo Reina Sofía. Él, un abogado ambicioso que apenas entendía de arte pero fingía apreciarlo. Yo, una escultora emergente buscando hacerse un hueco en el competitivo mundo artístico madrileño. Nunca imaginé que nuestra historia terminaría así, en una noche de Navidad, con documentos de divorcio sobre la mesa de caoba que había comprado en un anticuario de Toledo.
la humillación pública que Miguel había orquestado sería también su caída. La ironía no se me escapaba. Él, que tanto se preocupaba por las apariencias, por lo que dirían sus colegas de profesión, sus amigos del club de tenis, no tenía idea de lo que estaba por venir. Dentro de unas horas, los mismos que habían sido testigos de mi humillación, serían testigos de su caída. Lo que ninguno de ellos sabía era que la mansión en la que estaban era completamente mía. La había comprado con el dinero de la herencia que recibí cuando mi padre falleció, aquel empresario sevillano que nunca alardeó de su fortuna pero que me dejó lo suficiente para vivir cómodamente el resto de mi vida. Mantuve en secreto los documentos de propiedad. Le permití a Miguel presumir de su casa durante años. Le dejé jugar al hombre exitoso. Les dejé a todos creer. Recuerdo el día que firmé la escritura, hace exactamente 6 años, un frío diciembre en una notaría del barrio de Salamanca. El notario, un señor mayor con gafas de montura dorada, me preguntó si estaba segura de querer la propiedad solo a mi nombre. Mi futuro marido es abogado, le expliqué. Entiende perfectamente que este es mi patrimonio personal y lo respeta. Mentí. Miguel nunca supo que la casa era exclusivamente mía. Nunca le mostré los papeles porque nunca preguntó por ellos. Estaba demasiado ocupado llevando clientes a su impresionante casa en La Moraleja para impresionarlos. Demasiado absorto en su imagen para cuestionar cómo una escultora que, según él, apenas vendía piezas, podía permitirse semejante propiedad. Incluso el mobiliario, las obras de arte, la cocina personalizada, cada centímetro había sido diseñado por mí, pagado con mi dinero. Nunca corregí la narrativa porque estaba construyendo algo más grande. Mi abogada, Marta Vázquez, una vieja amiga de la Facultad de Bellas Artes que luego estudió Derecho, había presentado la notificación de desalojo 2 días antes. Miguel pensaba que divorciarse de mí significaba quedarse con la mitad. No había leído detenidamente las capitulaciones matrimoniales. Nunca se preocupó por la letra pequeña. Su arrogancia lo había cegado. Nunca sospechó que yo podría adelantarme a sus movimientos. Nunca preguntó cómo se pagaba la hipoteca, o por qué los servicios estaban a mi nombre. Yo siempre fui solo la artista a sus ojos. Emocional. Soñadora. Inofensiva. No sabían que tenía acero bajo mi piel y una abogada más afilada que un bisturí. La mañana siguiente, mientras preparaba café en la cocina, esa cocina que él presumía haber diseñado pero que en realidad fue concebida por mí en colaboración con un arquitecto amigo, recordé todas las veces que Miguel había menospreciado mi trabajo frente a sus amigos. Lucía y sus esculturas, decía con esa sonrisa condescendiente. Es adorable verla intentarlo, pero todos sabemos que el verdadero sustento lo traigo yo a casa. Nadie cuestionaba estas afirmaciones. Yo tampoco. Dejé que creyera que su sueldo de abogado corporativo pagaba nuestra vida, cuando en realidad sus ingresos apenas cubrían sus gastos personales, su coche de lujo, sus trajes a medida, sus costosas cenas de negocios. Todo lo demás, la casa, los viajes, las reformas, salía de mi cuenta. De esa cuenta que él desconocía en un banco del que nunca le hablé. Mi teléfono vibró mientras daba el primer sorbo al café. Era Marta. Todo listo. El notificador llegará a las 10. Miré el reloj, faltaba media hora. Miguel aún dormía, probablemente con una resaca considerable después de vaciar media botella de whisky tras la marcha de los invitados. Salí al jardín, a mi estudio. Ese espacio luminoso que Miguel llamaba tu pequeño desorden pero que en realidad era mi refugio. El lugar donde creaba las piezas que, contrariamente a lo que él creía, se vendían bien en galerías de Barcelona, París y últimamente incluso en Nueva York. Ventas que él desconocía porque las gestionaba directamente con mi galerista, Elena, y cuyos beneficios iban a esa misma cuenta secreta. En el estudio, contemplé mi última obra, una figura femenina hecha de alambre y cristal, con el corazón expuesto pero protegido por una jaula de metal. La había titulado Vulnerabilidad Aparente. Ahora entendía por qué había creado esa pieza. Era un reflejo inconsciente de mí misma. A las 10 en punto sonó el timbre. Desde la ventana del estudio vi llegar al notificador judicial. Un hombre de mediana edad con un maletín y expresión seria. Miguel abrió en pijama, confundido y todavía medio dormido.
Vi cómo su rostro cambiaba al leer el documento. De la confusión al shock, del shock a la ira. Segundos después, mi teléfono comenzó a sonar. Era él. Rechacé la llamada y volví a mi escultura. Tenía que terminarla antes de la exposición de la próxima semana en la Galería de Elena. Una exposición titulada Renacimiento, muy apropiada para las circunstancias. Los siguientes 10 minutos transcurrieron entre llamadas rechazadas y mensajes cada vez más desesperados. Finalmente, apareció en la puerta del estudio. Su cara, normalmente compuesta y segura, era ahora una máscara de confusión e ira. ¿Qué significa esto?, preguntó, agitando los papeles del desalojo. ¿Es algún tipo de broma retorcida? Lo miré con calma mientras limpiaba mis manos en un paño. No es ninguna broma, Miguel. Es una notificación de desalojo perfectamente legal. ¿Desalojo? ¿De mi propia casa? Ese es el detalle, dije, volviendo a mi escultura. No es tu casa. Nunca lo ha sido. Le expliqué entonces lo que debería haber averiguado años atrás si no hubiera estado tan ocupado presumiendo y menospreciándome. Le conté sobre la herencia, sobre las escrituras, sobre las capitulaciones matrimoniales que había firmado sin leer porque estaba demasiado seguro de que yo no tenía nada de valor que proteger. Su rostro pasó por todas las fases del duelo en cuestión de minutos. Negación, ira, negociación, depresión y, finalmente, una aceptación amarga cuando comprendió que legalmente no tenía ninguna posibilidad. Tienes 30 días para encontrar otro lugar donde vivir, concluí, volviendo a mi obra. Te sugiero que empieces a buscar hoy mismo. Esa tarde, los mismos invitados que habían presenciado mi humillación comenzaron a recibir mensajes en el grupo de WhatsApp que Miguel había creado para la cena. ¿Podéis creerlo? ¿Habéis oído que la casa es de ella? ¿Sabíais que presentó una orden de desalojo antes de que él le diera los papeles del divorcio? La verdad oculta finalmente salía a la luz. Y con ella, una nueva versión de mí misma, no la Lucía que todos creían conocer, sino la mujer que siempre había sido bajo la superficie. Fuerte. Decidida. Dueña de su destino. A la mañana siguiente, cuando Miguel regresó de su despacho, encontró la notificación. Pegada cuidadosamente en la puerta, justo debajo de esa aldaba de bronce de la que tanto presumía con sus amigos. El mismo grupo de invitados que había presenciado mi humillación empezó a recibir mensajes. ¿Os podéis creer que la casa es suya? ¿Sabíais que presentó una orden de desalojo antes de que él le diera los papeles del divorcio? Llovía en Madrid. Una de esas lluvias de invierno que empapan hasta los huesos. Vi a Miguel desde la ventana de mi estudio, leyendo la notificación bajo el paraguas, inmóvil como una estatua en medio del jardín que yo misma había diseñado. Parecía pequeño de repente, disminuido por la realidad que acababa de golpearle en la cara. No tardó en entrar hecho una furia. Sus pasos resonaron por el pasillo de mármol que conducía a mi estudio. La puerta se abrió de golpe, rebotando contra la pared con tanta fuerza que hizo vibrar los cristales de la ventana. ¿Esto es una broma, Lucía? ¿Una puta broma? Continué trabajando en mi escultura sin levantar la mirada. El barro entre mis dedos, húmedo y moldeable, tomaba la forma exacta que yo deseaba. Como mi vida a partir de ahora. No es ninguna broma, Miguel. Es una notificación legal. Tienes 30 días para abandonar mi propiedad. Su risa fue áspera, incrédula. ¿Tu propiedad? ¿De qué coño hablas? Esta casa la compré yo. Por fin levanté la mirada. No, Miguel. La compré yo. Con la herencia de mi padre. Nunca te has molestado en preguntar de dónde salió el dinero, ¿verdad? Estabas demasiado ocupado presumiendo con tus amigos del bufete. Le tendí una carpeta que tenía preparada sobre la mesa. Dentro estaban las escrituras originales, las facturas de la reforma, los recibos de las piezas de arte y mobiliario. Todo a mi nombre. Todo pagado con mi dinero. Vi cómo la sangre abandonaba su rostro mientras pasaba las páginas. Cada documento era un clavo más en el ataúd de su arrogancia. Esto es imposible, murmuró, más para sí mismo que para mí. Soy abogado, por el amor de Dios. ¿Cómo no me di cuenta?
Porque nunca me has tomado en serio, Miguel. Para ti siempre he sido la artista, ese adorno decorativo que tenías en casa y que hacía cositas de barro mientras tú te encargabas de lo importante. Intentó argumentar, por supuesto. Intentó suplicar. Pero legalmente, no tenía ninguna base. Su nombre no aparecía en el título de propiedad, y las capitulaciones matrimoniales bloqueaban cualquier reclamación. Marta se había asegurado de ello. Incluso el oficial de policía que le entregó la notificación final lo miró con una silenciosa compasión. Esa tarde, cuando regresé de la galería de Elena donde habíamos estado preparando mi próxima exposición, encontré a Miguel empacando sus cosas en silencio. Sus trajes perfectamente doblados en maletas de cuero italiano. Sus libros de derecho apilados en cajas. Sus trofeos de golf, de los que tanto presumía, envueltos en papel burbuja. Me quedé en el umbral de la que había sido nuestra habitación, observándolo. Había imaginado este momento muchas veces durante el último año, desde que descubrí sus mensajes con Claudia, su joven secretaria. Mensajes que nunca mencioné porque ya entonces estaba preparando mi salida. Mi revancha silenciosa. Podrías haberme dejado con dignidad, dijo sin mirarme, cerrando una maleta. Una separación normal, como la gente civilizada. ¿Como la que planeaste tú? ¿Humillándome delante de nuestros amigos y tu familia en Nochebuena? Por fin me miró. En sus ojos vi algo que nunca había visto antes, miedo. No de mí, sino de lo que vendría después. De cómo explicaría a sus socios que la mansión de la que tanto había presumido nunca fue suya. De cómo mantendría su imagen cuando todo su mundo de apariencia se desmoronaba. Necesito más tiempo, dijo finalmente. Al menos hasta después de las fiestas. No tengo dónde ir. Deberías haberlo pensado antes de darme los papeles del divorcio delante de 20 personas en mi casa. Tienes el apartamento de tu madre en el centro. O quizás Claudia tenga sitio para ti. Su expresión de sorpresa fue impagable. Nunca sospechó que yo sabía lo de su amante. Otro ejemplo de lo poco que me conocía, de lo mucho que me había subestimado. Esa noche, mientras él dormía en la habitación de invitados, yo trabajaba en mi estudio. Las manos cubiertas de arcilla, moldeando una nueva pieza. Una figura masculina, hueca por dentro, intentando alcanzar algo que nunca volvería a tocar. La titularía Consecuencias. Al amanecer, cuando salí a correr como cada mañana por el Parque El Retiro, sus maletas ya estaban en el recibidor. Cuando regresé, 1 hora después, habían desaparecido. También él. Solo quedaba una nota sobre la mesa de la cocina. Esto no ha terminado. Sonreí mientras arrugaba el papel y lo tiraba a la basura. Tenía razón en una cosa. No había terminado. Pero ya no era su historia. Era la mía. Durante las siguientes semanas, mi abogada Marta se encargó de todos los detalles legales del divorcio. Las capitulaciones matrimoniales que Miguel había firmado, sin leer adecuadamente, confiando en su supuesta superioridad intelectual, dejaban claro que cada uno salía del matrimonio con lo que había aportado. Y él no había aportado nada a esta casa. Mientras tanto, yo preparaba mi nueva colección para la exposición en la galería de Elena. Piezas que hablaban de renacimiento, de poder reclamado, de verdades ocultas que salen a la luz. Una de ellas, una instalación de cristal y metal titulada Transparencia, se vendió incluso antes de la inauguración a un coleccionista importante. El día que Miguel recogió las últimas de sus pertenencias, acompañado por un notario que Marta había insistido en que estuviera presente, me encontró pintando en el jardín. Llevaba un traje impecable, como siempre, pero sus ojos habían perdido ese brillo arrogante. Parecía un hombre diferente. Quizás lo era. Nunca pensé que fueras capaz de algo así, dijo como despedida. Ese fue siempre tu error, Miguel. No pensar. Al menos no en mí. La noticia se extendió rápidamente. No solo sobre el desalojo, sino sobre quién era yo realmente. Galerías que antes ignoraban mis correos comenzaron a llamar. Fernando Álvarez, un importante crítico de arte del diario El País,
Escribió un artículo titulado Venganza y Resurrección a través de la escultura tras ver mi nueva colección. La gente empezó a respetar a la artista de la que antes se reían. Las consecuencias para Miguel fueron devastadoras. Su reputación, construida sobre apariencias, se desmoronó como un castillo de naipes. Resulta que es difícil mantener una fachada cuando tu mansión ya no es tuya y tu círculo social ha cambiado de bando. La gente adora una buena historia de redención y una caída aún mejor. No tuve que decir una palabra. Los hechos hablaron por sí mismos. Una tarde de febrero, mientras tomaba un café en la Mallorquina, esa pastelería centenaria de la Puerta del Sol, me encontré con Carmen, la hermana de Miguel. Esperaba hostilidad, pero en lugar de eso se sentó frente a mí con una sonrisa cómplice. Siempre supe que había más en ti de lo que Miguel veía, dijo mientras pedía un chocolate caliente. Mi hermano siempre ha tenido un don para subestimar a las mujeres de su vida. Me contó que Miguel ahora vivía en un pequeño apartamento cerca de Gran Vía, que su bufete había prescindido de él tras perder varios clientes importantes que, aparentemente, valoraban más la conexión conmigo que con él. Que su relación con Claudia había terminado apenas 2 semanas después de mudarse con ella. No sentí lástima. Tampoco alegría. Solo una extraña sensación de justicia poética. Como si el universo hubiera reequilibrado las cosas sin necesidad de mi intervención. He visto tu exposición en la galería de Elena, continuó Carmen. Es impresionante. Nunca había entendido realmente tu arte hasta ahora. Habla de transformación, ¿verdad? Asentí, sorprendida por su perspicacia. De transformación y de verdad. De lo que somos cuando nadie nos está mirando. Miguel nunca te miró realmente, dijo con tristeza. Estaba demasiado ocupado mirándose a sí mismo en el reflejo que creía que proyectabas. Nos despedimos con un abrazo sincero, prometiendo vernos de nuevo. Fue la primera vez que sentí que la familia de Miguel me veía como una persona real, no como un apéndice de su existencia. Esa noche, mientras cerraba el estudio, recibí un correo electrónico de Claudia, la examante de Miguel. El asunto, gracias. El mensaje era breve, nunca tuve el valor de dejarlo. Tú me diste la fuerza para hacerlo. Él no es el hombre que pretende ser. Sonreí ante la ironía. Mi venganza había liberado no solo a mí, sino también a ella. En marzo, Elena me llamó con noticias emocionantes. El Museo Reina Sofía estaba interesado en incluir una de mis piezas en una exposición colectiva sobre artistas emergentes. Precisamente la escultura titulada Consecuencias. La figura masculina hueca que había creado durante los días del desalojo de Miguel. Esto es solo el principio, dijo Elena con esa energía inagotable que la caracterizaba. Tu historia ha tocado una fibra sensible. Las mujeres artistas se sienten identificadas. Estás creando algo más grande que el arte, estás creando una narrativa de empoderamiento. No era lo que había planeado, pero lo acepté con gratitud. Mi dolor personal, transformado en arte, estaba resonando con otras personas que habían experimentado el mismo tipo de menosprecio, la misma invisibilidad. A principios de abril, recibí una invitación para dar una charla en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense. El tema, el arte como herramienta de resiliencia. Acepté sin dudarlo. La misma universidad donde había estudiado, donde profesores como Martínez había cuestionado mi talento y mi compromiso, ahora me invitaba como ejemplo de éxito. La sala estaba llena. Estudiantes, profesores, algunos coleccionistas y, para mi sorpresa, varios de los invitados que habían estado presentes en aquella fatídica cena de Nochebuena. Entre ellos, Pilar, mi amiga de la universidad, que ahora me miraba con una mezcla de orgullo y remordimiento por no haber entendido antes mi situación. El arte no es solo lo que creamos, dije al finalizar mi charla. Es también quienes somos mientras lo creamos.
Cada pieza que he esculpido ha sido un fragmento de mí misma en busca de la verdad. A veces esa verdad está oculta, incluso para nosotros mismos, hasta que las circunstancias nos obligan a enfrentarla. Después de la charla, durante el vino español que ofreció la facultad, me acerqué a Javier, ese crítico pretencioso amigo de Miguel que tanto había menospreciado mi trabajo. Tu conferencia ha sido reveladora, dijo, claramente incómodo. Nunca había considerado el arte desde esa perspectiva de resistencia personal. Quizás porque nunca has tenido que resistir, Javier, respondí con una sonrisa que no intentaba ocultar mi satisfacción. El privilegio tiene ese efecto. Nos hace ciegos a las luchas de los demás. Se marchó poco después, murmurando excusas sobre otro compromiso. No me importó. Ya no necesitaba su aprobación ni la de nadie. Esa noche, de vuelta en mi casa, que bien sonaba eso, recibí un mensaje de Teresa, mi cuñada. Miguel ha solicitado una plaza en un bufete de Barcelona. Se marcha de Madrid. Era el último capítulo de una historia que ya no me pertenecía. Miguel desaparecía de mi vida como había entrado, creyendo ser el protagonista cuando solo era un personaje secundario en mi narrativa. Mientras tanto, yo seguía adelante. Mi exposición individual se inauguró en mayo, coincidiendo con la Feria Arco. Críticos, coleccionistas y galeristas internacionales visitaron mi stand. Vendí todas las piezas el primer día, algo inaudito para una artista relativamente desconocida hasta hacía unos meses. Es tu historia, me explicó Elena mientras celebrábamos con champán el éxito de la exposición. La gente no solo compra tus esculturas, compra tu resiliencia, tu transformación. En un mundo lleno de falsedad, has ofrecido verdad desnuda. No fui cruel. No me regodeé. Simplemente seguí adelante, con gracia, y dejé que mi silencio humillara a Miguel más que cualquier palabra jamás podría haberlo hecho. Él pensó que me había enterrado. No sabía que yo era una semilla. Meses después, inauguré una nueva exposición. La pieza principal, Nochebuena. Una escultura de una mujer en una larga mesa de comedor, compuesta enteramente de vidrio y acero. Fuerte, transparente, irrompible. A su alrededor, 20 figuras sin rostro hechas de arcilla, desmoronándose por los bordes. Era mi historia contada sin necesidad de palabras. La galería de Elena, situada en el barrio de Salamanca, estaba irreconocible aquella noche de septiembre. Las paredes, normalmente blancas, habían sido pintadas de un rojo intenso para la ocasión. Luces estratégicamente colocadas proyectaban sombras dramáticas de las esculturas sobre el suelo y las paredes, creando la sensación de que había más figuras en la sala de las que realmente existían. Como fantasmas de un pasado que ya no me atormentaba. Es un trabajo magistral, Lucía, dijo Gonzalo Méndez, director del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, mientras observaba mi pieza central. La tensión entre la fragilidad aparente del vidrio y la dureza del acero es una metáfora perfecta de la resiliencia femenina. Sonreí, agradecida pero no sorprendida. Por primera vez en mi vida, estaba recibiendo el reconocimiento que merecía. No como la esposa de Miguel el abogado, sino como Lucía Vega, artista. La exposición fue un éxito rotundo. Vendí las 3 piezas principales esa misma noche, una de ellas al propio Gonzalo para el museo, y recibí una oferta para dar una serie de conferencias en la Universidad de Sevilla sobre arte y empoderamiento personal. Mi nombre ahora estaba asociado con resiliencia, no con ridículo. Los críticos escribían sobre una mujer reclamando su espacio, su voz, su poder. Entre la multitud que llenaba la galería, reconocí algunas caras de aquella fatídica cena de Nochebuena. Pilar me abrazó con fuerza, susurrando disculpas por no haber entendido antes. La madre de Miguel, doña Consuelo, se acercó con pasos tímidos pero decididos. Nunca entendí tu arte, confesó,
observando la escultura principal. Pero ahora creo que empiezo a hacerlo. Es sobre levantarse después de caer, ¿verdad? Es sobre decidir cuándo permanecer de pie y cuándo dar un paso atrás para tomar impulso, respondí. La anciana asintió, con una sabiduría en sus ojos que me hizo preguntarme si ella también habría tenido su propia batalla silenciosa a lo largo de los años. No invité a Miguel a la inauguración. Sabía que vería los titulares. Sabía que pasaría frente al escaparate de la galería y se daría cuenta de lo que había perdido. No solo la casa. No solo la mujer. Sino la oportunidad de estar junto a alguien que podía transformar el dolor en arte, y hacer que el mundo entero mirara. A medianoche, cuando la galería finalmente se vació de invitados, me quedé sola con mis creaciones. Recorrí el espacio lentamente, despidiéndome de cada pieza que ya había sido vendida y pronto encontraría un nuevo hogar. La última en recorrer fue Nochebuena. La luz nocturna de Madrid se filtraba por los ventanales de la galería, atravesando el vidrio de la escultura y proyectando un arco iris de colores sobre el suelo. Era hermoso y sobrecogedor, como todo lo que había pasado en los últimos meses. Elena entró silenciosamente, 2 copas de champán en sus manos. Por la mejor noche de la galería en años, brindó, entregándome una de las copas. Por los nuevos comienzos, respondí, chocando suavemente mi copa con la suya. Nos sentamos en un pequeño sofá frente a Nochebuena, contemplando en silencio la obra que había cambiado nuestras vidas profesionales. «¿Sabes que han ofrecido llevarte a la Bienal de Venecia el próximo año?», dijo finalmente Elena. «Tu historia ha resonado más allá de nuestras fronteras». Asentí, aún asimilando la magnitud de lo que estaba ocurriendo. De la artista ignorada a la sensación internacional en menos de un año. Todo porque finalmente me había atrevido a contar mi verdad, a reclamar mi espacio, a exigir ser vista. A la mañana siguiente, mientras desayunaba en la terraza de mi casa, nunca me cansaría de esa sensación, recibí un mensaje de Carmen, lo ha visto. Pasó frente a la galería anoche. No dijo nada, pero su rostro lo decía todo. No sentí alegría ni tristeza. Solo una extraña sensación de cierre. El círculo completo. La historia terminada. O quizás apenas comenzada, pero ahora en mis propios términos. Una semana después de la inauguración, recibí una carta. El remitente, Miguel Álvarez. La abrí con curiosidad más que con aprensión. Dentro, una simple nota escrita a mano: tenías razón. Nunca te vi realmente. Felicidades por tu éxito. Lo mereces. No respondí. No había necesidad. Algunas conversaciones están mejor en silencio. Algunas heridas sanan mejor sin palabras. En octubre, mientras preparaba mi viaje a Nueva York para una exposición en la Galería Chelsea, otra puerta que Elena había abierto para mí, recibí la visita inesperada de Teresa, la hermana menor de Miguel. Estoy estudiando Bellas Artes, anunció sin preámbulos, sentándose en mi estudio como si hubiera estado allí 1000 veces antes. Siempre quise hacerlo, pero nunca me atreví. Hasta que te vi a ti. Hasta que entendí que es posible reinventarse. Le serví té en las tazas de cerámica que yo misma había moldeado años atrás, cuando aún dudaba de mi talento. Hablamos durante horas sobre arte, sobre expectativas familiares, sobre el miedo a decepcionar. Sobre cómo las mujeres a menudo nos hacemos pequeñas para encajar en los espacios que otros han diseñado para nosotras. Cuando se marchó, me prometió enviarme fotos de sus primeras creaciones. Yo le prometí honestidad en mis críticas y apoyo en su camino. Esa noche, mientras cerraba el estudio, mi mirada se posó en un pequeño trozo de arcilla sin trabajar. Lo tomé entre mis manos, sintiendo su humedad, su potencial. Comencé a moldearlo sin pensar, dejando que mis dedos siguieran su propio instinto. Emergió una pequeña figura femenina,
con los brazos extendidos, como abrazando el futuro. La coloqué junto a la ventana, para que se secara bajo la luz de la luna madrileña. La llamé Principio, porque eso era todo. Esto. No el final de una historia de venganza, sino el comienzo de una vida vivida en mis propios términos. No la conclusión de un capítulo doloroso, sino la primera página de un libro completamente nuevo. Miguel había creído enterrarme, pero no entendió una verdad fundamental: algunas cosas necesitan ser enterradas para florecer. Como las semillas. Como yo.